Ya estamos conectados. Saludos, feliz tarde, feliz noche. Bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Hoy, como todos los lunes, en un lunes de reforma, avanzando en el propósito eterno. Así que vamos a esperar un poquito para unirnos unos cuantos. Por aquí vamos a compartir en los grupos. Aquí ya tomando cafecito. Mi esposa ya por ahí conectada. Así es de que por aquí vamos a compartir con los hermanos de WhatsApp. Saludos, estimado Pastor Leonardo Molina de Misión Victoria. Un fuerte abrazo. Aquí estamos esperando un poquito más a compartir por ahí en los grupos. Un fuerte abrazo, estimado. Gracias y paz. Es el pastor Leonardo. Leonardo. Sí. Por aquí ya estamos a punto de iniciar. Sí, puedes compartir en Messenger, Ya lo hice. Ok. Viva México. ¡Viva México! Ahorita va a salir Los tamales picosos, los burritos. el jarabe tapatío. Sí. Ni diga eso porque si no ahorita nos alborotamos los mexicanos. Sí, sí. Una comidita picosa. Los mexicanos estamos bien enchilados. Sí. Ok. Saludos, estimado hermano Damián, que por ahí también ya está conectado. Saludos por allí a mi hermano Lara Honeybees. Lara Honeybees.
Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es algo muy importante. Lo que vamos a estar estudiando es reino, esencia y participación. Reino, esencia y participación. Así es de que por ahí, si gustan compartir, ya casi iniciamos. The topic today is kingdom, essence and participation. My brother, Misión Victoria, my brother, how are you, my friend? Ok, ahora sí ya estamos listos. Estamos listos. El propósito de este estudio, the purpose of this study, el propósito de este estudio es desarrollar en formato de, no digamos de prédica, como un estudio, la relación entre reino, esencia y participación y revelación, manifestando a Cristo como centro del propósito eterno y distinguiendo entre el lenguaje dado a Israel y el lenguaje anunciado a los gentiles. Lo voy a volver a repetir. El propósito de este estudio en formato no tanto de prédica, sino como de estudio, la relación entre reino, esencia y participación y revelación, manifestando a Cristo como centro del propósito eterno, porque el centro del propósito eterno es Cristo, y distinguiendo entre el lenguaje dado a Israel y el lenguaje anunciado a los gentiles. Muy pronto en Oregon, exactamente, estimado. Acá lo esperamos, estimado Misión Victoria. Es muy importante que entendamos este tema. So, to develop in this form a preaching study, the relationship between kingdom, essence, faith, and participation and revelation, keeping Christ as the center of the eternal purpose, and distinguishing between language given to Israel and the language announced to the Gentiles. La esencia permanece inmutable. Saludos, estimado Juan Quinquela, un fuerte abrazo hasta por allá, hasta Lima, Perú. La esencia permanece inmutable. Lo que cambia es lo de afuera, el cascarón tipológico. The sense remain immutable. What changed is the typical shell, lo que es lo de afuera. Así es de que, saludos, estimado Miguel, está por acá, está Portland, Oregon. Saludos, un fuerte abrazo. Vamos a introducir este mensaje. Cuando hablamos de reino, necesitamos entender bien claro que la sustancia y esencia de todo es Cristo. Es Cristo, porque la mayoría de las veces muchas personas se enfocan en el reino. Estoy en el reino, estoy en el nuevo pacto. Y ya no se habla tanto de la esencia, sino de los renombres.
Esto lo tenemos que poner muy en claro y es lo que ha pasado por mucho tiempo. Cuando hablamos de reino necesitamos tener bien claro que la sustancia, esencia de todo es Cristo. Porque esta realidad, la que unifica, integra, sostiene y mueve el todo en una sola pieza. El reino no puede producirse a un sistema exterior, a una teológica religiosa o a una estructura histórica desconectada de la persona del Hijo. El centro de todo no es una forma, es Cristo mismo. So many times when we speak about kingdom, we must be very clear that the substance, essence, and everything is Christ. Everything is Christ. Because this reality unify, integrate, substance, and moves everything as one whole, uno solo. The kingdom cannot reduce to external system, religious, terminological, historical, structural, disconnected from the person of the Son. The center, everything is not a form. Es Christ himself. Es Cristo mismo. Por eso es tan fácil decir y tan fácil entrar en conflicto. Muchos dicen, yo estoy en el reino, yo estoy en el nuevo pacto, yo estoy en la gracia. Pero todo eso son términos, porque la esencia es Cristo, dejando a un lado todos los renombres. Saludos, estimado ministro Ángel Álvarez, un fuerte abrazo. Esto lo tenemos que tener muy claro. Estamos ante una unicidad universal donde la esencia permanece inmutable. Lo voy a volver a repetir. Estamos ante una unicidad universal donde la esencia permanente es inmutable. Es Cristo la esencia. Mientras lo que cambia es apenas el cascarón tipológico. La forma exterior es la que la esencia decide manifestarse o expresarse según cada temporada. Por eso cuando la narrativa bíblica avanza, no estamos viendo cambios en la esencia divina, sino cambios en el escenario pedagógico por medio del cual Dios revela lo que siempre fue desde el principio. ¿Y qué fue desde el principio? El Cristo eterno. El Cristo eterno fue desde el principio. Saludos, estimado pastor Ricardo Reyes, un fuerte abrazo. So that's why we must understand. We must understand. We're standing before universal ones, where the sense remain immutable, while what changes is only the typological shell. The outside changes, but the inside cannot change, which the essence choosing to manifest, express itself according to each season. Therefore, as the biblical narrative advances, we are not seeing changes of the divine essence, but changes of the pedagogical change through with God rebels was always from the beginning. It was always from the beginning. En esta línea es fundamental no correr por la narrativa sin distinguir entre la esencia y forma. La esencia de Cristo es eterna. La esencia de Cristo es eterna, inmutable y suficiente.
La forma, en cambio, fue temporal, histórica o pedagógica, cuando esa diferencia no se respeta, nacen conclusiones forzadas, mezclando la audiencia y aplicaciones fuera de contexto. Fuera de contexto. In this line truth, es fundamental not to rush through the narrative without distinguishing between essence and form. The essence of Christ is eternal, immutable, and sufficient. The form, however, was temporary, historical, and pedagogic. With this distinction is not respected, forced conclusion makes audience and out of the context application are born. Cristo como esencia inmutable. Cristo como esencia inmutable. Christ as an immutable essence. Cristo como origen. Cristo es el origen, sustancia, esencia. Jamás ha cambiado. Esto jamás ha cambiado en ese orden estructural de diseño. Existe una dimensión esencial, inquebrantable, que sostiene todo desde antes de toda manifestación histórica. La vida del Hijo era la realidad central del propósito eterno. No era un plan improvisado ni una respuesta tardía a la caída, sino la vida misma del diseño divino, la misma vida de Cristo. Christ's origin, substance, and essence have never changed. The structural order of the design. There is unbreakable dimension of substance. Everything before everything. Everything before every historical manifestation. The life of the Son was the central reality of the eternal purpose. There is no eternal purpose without Christ. There is no eternal purpose without Christ. It was not improvised, planned, nor late response to fall, but every life of the divine design. Por aquí tiene un comentario el hermano Miguel. Sustancia nos habla de estar bajo lo cual implica sostener que sería el fundamento de algo. Amén. Bien, estimado. Esto es visto como naturaleza. Cristo no es elemento añadido a la historia bíblica. Cristo no es algo que se añadió a la historia bíblica. Es fundamento. Todo lo anterior lo anunciaba, todo lo posterior lo explica. Y todo verdadero participación termina en él. Hablar del reino correctamente exige volver siempre a la sustancia, porque la esencia de Cristo no depende de cascarón, no depende de historia, no depende de lo de afuera, de algo que se revistió en una temporada específica. Es algo inmutable. So seeing the natural Christ is not an element added to biblical historical. He is the foundation of everything before announced him. Everything after explained him, and every true participation ends in him. To speak correctly about the kingdom require every way, always
returning to the substance, because the sense of it is Christ. Christ does not depend on the historical shell that clothed in the specific season. Por eso, aunque encontramos lenguajes de promesa, pacto, altar, sacerdocio, ciudad, templo, reino o herencia, nada de eso puede entenderse de forma autónoma. Todo estaba sirviendo en una realidad mayor. Todo conducía a Cristo. Amén. Todo encontraba su sentido en Él, no fuera de Él. Therefore, all through we find language, promise, covenant, altar, priesthood, city, temple, kingdom, or inheritance. None of those can be understood. Everything was serving a greater reality. Everything led to Christ. Everything was led to Christ. Todo esto era un alineamiento a Cristo. Lo voy a volver a repetir en español. Por eso, aunque encontramos lenguajes de promesa, pacto, altar, sacerdocio, ciudad, templo, reino, herencia, nada de eso puede entenderse de forma autónoma. Todo estaba sirviendo a una realidad mayor. Todo conducía a Cristo. Todo encontraba su sentido en Él. Por eso la esencia forma y el arca de Noé, esencia from ark, Noah's ark. Por ahí tiene otro comentario el hermano Miguel, si lo puede leer. Dice esencia, nos habla de las propiedades de ese fundamento, sobre lo cual se sostiene toda la estructura del reino, que describe la geografía donde se ejerce el dominio de ese reino. Amén. La esencia de Cristo ya estaba operativa en los tipos, sombras y figuras del pasado. Como vemos en el arca de Noé, que no era otra cosa que un tipo de Cristo. En aquella temporada era necesario participar del arca para ser salvos. Sin embargo, debemos notar que mientras el propósito eterno nunca dejó de ser, lo que cambia fue el escenario para participación de la esencia. The essence of Christ was already operating in the type of shadows, figures, in the past, as we see in Noah's Ark, which was nothing other than type of Christ in this season. It was necessary to participate in the ark in order to be saved. However, we must notice that while the eternal purpose will never cease to be, what changed was the state of participation in the sense. Saludos, estimada hermana Naida Womack, hasta California. La esencia de Cristo en los días de Noé era eterna, pero el arca física no lo era. Aquí entendemos que la esencia, las sombras era lo que iba a revelar a Cristo. La esencia de Cristo en los días de Noé era eterna, pero el arca física no lo era. En ese orden de idea respetamos a esencia, sustancia en nuestra vigencia actual. Estamos en la misma participación de esa esencia eterna, que no cambia, pero ya no la forma, figura física del arca. El tipo pasó, la sustancia permanece. Los tipos, sombras y figuras pasaron,
pero la sustancia permanece, que es Cristo. Amén. The sense of Christ in the days of Noah was eternal, but the physical art was not in the order of truth regarding essence and substance. In our present standing, we are in the same participation of the eternal essence that does not change, but the longer and the physical form of figure of the arch, the type pass, but the substance remain. La sustancia permanece. Esta clave protege la interpretación. Si alguien absolutiza la forma, termina perdiendo la esencia. Si alguno respeta la esencia, comprenderá que la figura fue legítima en su temporada. ¿Y por qué no puede imponerse fuera de su tiempo? Así operan los tipos. Revela, anuncia, preparan, pero sustituyen la plenitud del Hijo. Sustituyen la plenitud del Hijo. This key to protect someone to subtilize the form, they end up losing the sense. If someone respect the sense, they will understand why the figure was legitimate. And the sense and why it cannot be imposed outside the time. This is how types operate. Rebels, announce, and prepare, but do not replace the fullness of time. Esto no reemplaza. Revelan, anuncian, preparan, pero no sustituyen la plenitud del Hijo. Esto no sustituye la plenitud del Hijo. Y por eso tenemos que entender eso. Cuidado con universalizar lo que fue pactual. Be careful not to universalize what was covenantal. Esencia, sustancia, vigencia, tiempo, lugar, situación o constancia o circunstancia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de etiquetar o universalizar lo que fue específico de una audiencia cuando se está fallando. Es comprender básico de la narrativa. Uno de los errores más comunes es hacer universal la ley. Es hacer universal la ley. Todo lo que ella conlleva, ahí aparece un falso universalismo que no nace de la esencia de Cristo, sino de una mala lectura del marco judío. So we must be very careful not to label, universalize what was specific in audience when the basic narrative is not being understood. Universalismo en este sentido es hacer la ley universal. Y es lo que se sigue haciendo. La ley se ha tomado como universal, como vigente. Esto toma lo que pertenece a una historia de pacto específico y extenderlo a toda la humanidad. Y es lo que se ha estado haciendo. Se extiende la ley a toda la humanidad, como si hubiera sido dada en esos términos para todos. Pero la Escritura tiene cronología, secuencia, audiencia, marcos definidos. No todo el lenguaje fue dado para todos de la misma manera. No todo fue dado para todos. Universalism, this sense is making the law universe, is taking what belongs to a specific covenant historic and extending it to a humanity, to all
has been given it to those terms everything. But Scripture has chronological sequence, audience, and defined framework. Not all language was given it to everyone in the same way. Vamos a ir a la escritura por fin. Vamos a ir a Romanos 5:20. Romanos 5:20 muestra una función concreta de la ley dentro de un marco específico y no debe tratarse como si fuera sistema antropológico universal que define de la misma manera todas las naciones. Si lo tienes por ahí, Romanos 5:20. Va. Oh, me lo está dando. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amen. The law was brought so that the trespass might be increased, but where sin increased, grace increased all the way more. But we must understand Romanos 5:20 muestra una función concreta de la ley dentro de un marco específico. Y no debe tratarse como si fuera un sistema antropológico universal que define de la misma manera a todas las naciones, porque nosotros nunca estuvimos ahí. Nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Pero ahora se nos anuncia como pecadores. Romanos 5:20 lo dice. The law was brought so that the trespass might increase, but where sin increased, grace increased all the way more. Por aquí está aportando el estimado Ricardo Reyes, por el estimado pastor, por si... Todo lo referente a la esencia de lo que habla en un tiempo no tiene nada que ver con la esencia en donde ni hay tiempo y mucho menos hay un reino que fue para una audiencia que se narró en donde no tenemos nada que ver como ser existencial. Amén. So, tenemos que entender lo que es toda la Biblia, entenderla como está la verdad, ¿verdad? La ley se introdujo para que aumentara la transgresión, pero donde no abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Como lo estábamos leyendo hace rato, ¿verdad? El lenguaje de reino y su marco israelita kingdom language en its Israelite framework. De igual manera, estamos en la esencia eterna de Cristo, que fue presentada en el lenguaje de reino para Israel, pero no el mismo lenguaje utilizado para... De igual manera, estamos en la esencia eterna de Cristo, que fue presentada en el lenguaje del reino para Israel, pero no el mismo lenguaje utilizado en Israel, porque no somos judíos. Porque no somos judíos. Este punto es decisivo. Hay una esencia eterna, inmutable, que atraviesa la historia, pero el lenguaje narrativo del reino fue una pedagogía ubicada en un contexto hebreo, pactual y profético. The same way, we are in the eternal essence of Christ that was
presented in the kingdom language to Israel, but not the same language used for Israel because we are not Jewish. The point that this is if there is eternal and mutable essence that runs through history, but narrative language are the immutable sense that runs through historical but narrative language of the kingdom with pedagogy, located with the Hebrew covenant in prophetic context. No hay un fundamento sólido fuera del marco de la historia judía que hable del reino en los mismos términos narrativos y pedagógicos que fue presentado en Israel. El reino tal como aparece la secuencia bíblica responde al escenario de la casa de Israel, a la casa de Israel, a su promesa, a su esperanza y a su restauración y a la consumación de su pacto. A la consumación de su pacto. So there is no solid foundation outside a framework of Jewish history. It speaks of the kingdom in the same narrative. It's a pedagogical terms in which was presented to Israel kingdom. It is appears in the biblical sequence respond to the sitting of the house of Israel, to his promise. It helps restoration and the consummation of the covenant. Esto no significa que Cristo no sea universal en esencia. Significa que no todo lenguaje pactual puede trasladarse sin discernimiento a todas las audiencias. La esencia es Cristo. La pedagogía del reino es cambio, tuvo un marco definido. Tuvo un marco definido. Por aquí tiene otro comentario el estimado Miguel. Si lo el reino de Dios en la Biblia fue una estructura que contuvo una cultura, un conjunto de principios y leyes en un lenguaje y una dinámica operativa. Amén. This does not mean Christ is not covenantal universe. It means that not all covenant language can be transferred with a discernment to every audience. Essence of Christ, the pedagogy of the kingdom, however, has defined framework. Hebreos y la importancia del contexto hebreo. Hebrews and the importance of the context. Por ejemplo, en Hebreos el autor trae una historia para una explicación comparativa respecto al sacerdocio levítico, pero muchos traen cosas fuera del contexto que el autor no quiso explicar, como el diezmo, un reinado fuera de la verdadera intención del capítulo. Ahí se ve claro que el autor está explicando sobre el sacerdocio a una audiencia hebrea. For example, Hebrews, the author brings a story for a comparative expression regarding the Levitical priesthood, but many extract things outside of the context. Author did not intend to explain, such as the tithing, a region outside true intention of the chapter. There is a clear that the author explained priesthood in the previous audience. Cuando falta la lectura de comprensión, se cae en la idea incorrecta de que estas explicaciones se está hablando de una participación
automática o de una universalización de elementos que en realidad estaban siendo usados comparativamente para una audiencia concreta. La carta a los hebreos exige respeto por su receptor histórico, no fue escrita en abstracto. Por eso cada vez que sacamos un concepto de su marco cronológico y narrativo, corremos el riesgo de construir doctrinas por asociación temática y no por intención textual. El respeto a la audiencia es una forma de respeto al mensaje. Por ahí tiene algo más escrito el pastor Ricardo. Cuando comprendemos que no somos de un reino condicionado para una nación, avanzamos ubicando correctamente hasta dónde llegó la función de dicho concepto. No descartamos el mensaje de Jesús de Nazaret judío y su reino para ellos como generación, a diferencia de la eternidad donde somos el Hijo. Amén. Donde somos el Hijo. Vamos a ir avanzando. Pablo, el apóstol Pablo lo dejó bien claro en Hechos 17. Pablo no habla de reino, de pacto, de ley, ni de expiación, ni de gracia. Para los pensadores, atiéndase que lo que presenta es la esencia para todas las familias de la tierra, es decir, un marco de esencia, de propósito eterno, prístino en el origen. En Hechos 17, Pablo deja bien claro, como lo dije, ¿verdad? Esto marca una diferencia enorme entre el lenguaje para Israel y el lenguaje para las naciones. A Israel se le podía hablar desde el pacto roto en el arrepentimiento de pecados, en la relación con la ley, en la restauración de las comprometidos en su altar histórico. A los atenienses, en cambio, se les anuncia la fuente de vida en el origen de todas las cosas. Vamos a ir a Hechos 17, 18. Hechos 17, 18. Por allí hay otro comentario de Ricardo y de Juan Quinquela, del hermano. Saludos, estimado Juanqui. Dice Juan Quinquela: hoy somos uno en Cristo, siendo parte de una gran familia que es la parte principal del propósito eterno del Padre, donde Cristo es todo en todos. Amén, amén. Amén. Vamos a ir a Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicureos de los estoicos disputaban con él. Y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Aquí en Hechos, Lucas describe en Hechos 17 un escenario muy interesante porque presenta dos tipos de audiencias: pensadores y dispersos filósofos y oyentes de distintos trasfondo, algunos más cercanos, tradiciones, religiones, y otros inmersos en categorías filosóficas. La observación del escenario importa porque muestra que Pablo discierne a quién tiene delante y ajusta el lenguaje sin
traicionar la esencia. A group of philosophers, historic philosophers, began to debate with him. Some asked, "What is this Barber trying to say?" Others remarked, "It seems to be advocating forgetting God," saying this because Paul was preaching to the good news about Jesus and the resurrection. Por eso aquí es muy importante entender esto. Por aquí me los tiene. Ahora vamos a Hechos 17:28. Por ahí está mismo 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Porque en él vivimos y en él nos movemos. For in him we live and move and have been. As some of you own poets have said, we are his offsprings. En Hechos 17:28 vemos que el origen es innegable, porque el todo existe, la sustancia. Es indiscutible porque Cristo es el fundamento. Ahí Pablo se mueve en un nivel esencial. No comienza con Sinaí, comienza con el origen, inició con la ley, inició con la dependencia ontológica de todo criatura respecto de Dios. As we say in English, Acts 17:28, we see that the origin is understandable because of him everything exists, and the substance is indisputable because Christ is the foundation. Paul moves an essential level. He did not begin with Sinai. He began with original. He does not start with the law. And he starts with the ontological dependence of every creature upon God. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Este lenguaje es profundamente revelacional, afirma pertenencia en términos de origen, pero no detiene en una pertenencia inconsciente. Lleva el oyente a confrontarse con la necesidad de reconocer al resucitado. La existencia en él no elimina la necesidad de respuesta, más bien la hace ineludible. This language, deeply revelation, is affirmed belongs in terms of the original, but it does not stop and conclusion belongings. It brings the listener to face to face with the need to recognize the resurrected ones. The extend him does not eliminate the need a response, rather than remark irrevocable. Fe, participación, conciencia no automática. Jamás hemos sugerido que la participación sea algo automático o inconsciente. En cuestión de la fe, no es lo mismo conocer intelectualmente a Cristo que vivir en Cristo de manera consciente. Ese es precisamente el punto donde se marca la diferencia
entre una marca, afirmación teórica de origen y una participación real en la vida del Hijo, en la vida del Hijo. We have never suggested that participation is something automatic or unconscious. In the matter of faith, it's not the same to know Christ intellectually. It is to live conscious of Christ. That is precisely the point where the difference is marked between the manner, their knowledge, affirmation of original, and real participation of the Son. Cuando en Juan 1:12 menciona a los que le recibieron, está hablando desde una óptica de pacto. Lo voy a volver a repetir. Cuando en Juan 1:12 menciona a los que le recibieron, está hablando de una óptica de pacto, de una participación en la esencia que incluso para este tipo de audiencia requería una respuesta. No basta estar dentro de la historia de Israel. Se necesitaba recibir, creer, responder. La revelación exige participación. La revelación exige participación. When John 1:12 mentioned those who receive him, it is speaking from the covenantal perspective and participation at the scene of the event from the type of audience require a response. It was not enough to be inside the story of the Israel. One needed to receive, believe, and respond. Revelation demands participation. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So John 1:12 dice, but to all who receive him, to those who believe in him, to those who believe in the name, he gave the right to become children of God. Israel y la reparación de lo roto. Israel and the repair of the one was broken. Para aquella audiencia de pacto, la participación requería arrepentimiento de pecados por tener en sus manos el pacto. Y para participar de la esencia, primero tenían que reparar lo roto en su propio altar. El problema no era simplemente metafísico, era también pactual. Había una historia de ruptura, una administración vigente, un sacerdocio, un altar, una responsabilidad específica. For that covenant audience, participation require audience, pertenence from sin, because they hold the covenant in their hands. And in order to participate the essence, they first have to repair what was broken. At their own altar, problem was not simply metaphysical. It was also covenant. There was a history of rupture, an active administration, a priesthood, altar, and a specific responsibility. Por eso se puede tomar el lenguaje dirigido a Israel y aplicarlo identificadamente a los gentiles. La necesidad de Israel estaba formada dentro del pacto.
La necesidad de los gentiles se anunciaba desde la ignorancia, la idolatría y la falta de conocimiento del Dios verdadero. En ambos casos, la verdad viene desde el Hijo. Pero el lenguaje de acceso, confrontación, responde al marco de cada audiencia. Responde al marco de cada audiencia. Therefore, the language directed to Israel cannot be taken and applies identically to the Gentiles. Israel's need was formulated with the covenant. The Gentiles' need was announced for ignorance, idolatry, and lack of knowledge of the true God. In both cases, life came from the Son, but the language, access, and confrontation respond to the framework of each audience. Distinguir esto no divide la verdad, la aclara. No reduce a Cristo. Lo honra como centro que se revela con precisión según la necesidad del oyente. Lo voy a volver a repetir. Distinguir esto no divide la verdad, la aclara, no reduce a Cristo, lo honra como centro que se revela con precisión según la necesidad del oyente. La ignorancia y el llamado a respetar, ignorance, and the call to awake. En Hechos 17 también muestra que los atenienses necesitaban ser trasladados de muerte a vida. Pablo no les habla de perdón de pecados en términos de explicación levítica, porque eran ajenos al pacto de Sinaí, pero sí necesitaban salir de la ignorancia y de respetar la realidad del resucitado. La realidad del resucitado. Acts 17 also noticed that Athenians needed to be transferred from the dead to life. Paul does not speak to them a forgiveness of sin in the terms of Levitical expiation because they were aligned to Sinai covenant, but they did not need to come out of the ignorance. They need to become out of the ignorance and awake to the reality of the resurrected ones. Se requería salir de la ignorancia mediante la luz de la verdad y la resurrección para ser trasladados de un estado de inconsciencia a uno de conciencia de vida, del resucitado. No es lo mismo existir por él que participar conscientemente de su vida. Por eso la revelación del Hijo no es un adorno doctrinal. Es el paso decisivo para participación. Creo que no vamos a alcanzar a terminar, pues ya. Ya son las 8. Ya vamos a terminar con Hechos 17, 30 al 34, si lo tienes por ahí. Hechos 17, 30 y 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropagista, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. So we're going to go to English chapter to closing this section. Acts 17, 30 to 34. God's overlook people ignorance about those things in the early times, but how he commands everyone, everywhere to repent and turn to him. For he has set a day for judging the world with justice by the men he has appointed. And he proved to everyone who this man is by raising him from the dead. When they hear Paul was speaking about resurrection of the dead, some laugh and contempt, but those say, we want to hear more about this later. They ended Paul's discussion with them, but some joined him and become believers among them. And a member of the council, woman named Damaris, and others with him. Aquí vemos que muchos creyeron porque había mucha ignorancia, se burlaban. Por eso tenemos que entender esta realidad. Abraham, la promesa y la garantía del diseño. Pero ya vamos a ir cerrando porque ya no vamos a terminar. Vamos a tener que seguir para el otro, para el sábado vamos a terminar esto. Por aquí hay otro comentario del hermano pastor Ricardo, si lo puedes leer por ahí. Dice, lo que hoy somos, ya no hay nada de conceptos, porque desde la eternidad de donde ya estamos, disfrutamos absolutamente todo, aportando a quien aún se siente necesitados por las enseñanzas parciales que los condicionaron y los metieron en un reino que ya no es. Amén. Un reino que ya no es. La sustancia y esencia es todo aquello que tiene capacidad de sostener a sí mismo, existe por sí mismo. Existir por sí mismo. Amén. Bueno, vamos a continuar con muy buenos aportes. Con esto que nos faltó como la mitad, así es de que vamos a seguirle para el sábado que viene. Saludos a todos los que se conectaron. Gracias a Pastor Ricardo por sus aportes. Estimado Miguel, gracias por sus aportes. Juan Quinquela, gracias por su aporte. A Nadia Walkman, gracias por compartir aquí con nosotros, por su aporte también, sustancia, esencia y atemporal, eterno Dios mismo, revelándose, gloria a Dios, amén, estimada esencia, sustancias, gracias por sus aportes. En el momento en que estabas hablando de la sustancia. Sí. Dice esencia, sustancia, vigencia, tiempo, lugar, situación o circunstancia. Amén. Y abajo dice esencia, y esencia es temporal, eterna, Dios mismo revelándose, gloria a Dios. Amén. Saludos, estimado Misión Victoria, estimado Leonardo Molina, estimado hermano Damián, saludos. Juan Quinquela, Ángel Álvarez. Bueno, todos los que se conectaron, a lo mejor no los alcanzo a ver todos. Un fuerte abrazo, nos vemos para el sábado, bendecidos. ¿Algo que quieras agregar antes de cerrar?
Gracias a todos por participar y estar cada día que nos conectamos avanzando y ayudándonos a seguir entendiendo. Amén. Fuerte abrazo, bendecidos.